Capítulo 359, Llamas de Fénix, fin helado, 2. El dominio de la espada celestial era un dominio supremo que pertenecía al trono de la espada celestial. Este era un tipo de dominio orientado puramente al ataque, una versión avanzada del dominio elemental de la espada celestial, el dominio de las 10.000 espadas. Asimismo, también era reconocido como el dominio más fuerte y el único sin rival en el Imperio Viento Azul. El momento en que el dominio de la espada celestial era liberado dentro del ámbito del Viento Azul, se podía decir que nadie podía resistirse. Ling Tianyi y Yunche apenas habían comenzado a intercambiar golpes y él ya se había visto obligado a usar el dominio de la espada celestial. Para él, esto podía considerarse la primera vez en su vida. Sin embargo, la cantidad de fuerza que Yunche había desatado de repente era demasiado aterradora, y si no usaba su propia habilidad del dominio más fuerte, con ese golpe de Yunche, podría haber sufrido lesiones graves en ese mismo momento. Esta era la tercera vez que Yunche usaba destruir cielo exterminar tierra. La primera vez fue cuando derrotó a Xianyue, cuyas habilidades superaban con creces las suyas en ese entonces. La segunda vez fue cuando mató a uno de los dos grandes practicantes del Emperador Profundo, mientras lesionaba al otro. Y esta vez, había obligado al experto número 1 del poderoso Imperio Viento Azul a usar toda su fuerza. Boom, 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 boom. Las explosiones ensordecedoras retumbaron salvajemente hasta el punto de que incluso el espacio parecía ceder. El poder de la pesada espada era tan violento como el rayo. Mientras que las innumerables espadas cortaban a través de las dimensiones, los rayos de la espada se desmoronaban poco a poco, y su poder violento también comenzaba a debilitarse capa por capa. El santo de la espada se encontraba en el centro exacto de la tormenta, pero su cuerpo no se movía ni un ápice, como si fuera una roca que hubiera permanecido durante 10 milenios. En ese preciso instante, sus ojos se abrieron de par en par. Más del 70% de los rayos de la espada explotaron, formando innumerables vórtices de intención espada que se extendían y devoraban toda la energía profunda violenta circundante. ¡Boom! Tras el último sonido explosivo, la energía de destruir cielo exterminar tierra se dispersó por completo. El santo de la espada aún estaba en el mismo lugar, no había ningún cambio en su posición, ni una sola lesión en su cuerpo, ni siquiera un solo cabello dañado. Sin embargo, esto ciertamente no significaba que Ling Tianyi estuviera muy relajado. El resplandor cremoso en el exterior de su cuerpo había desaparecido por completo, y su aura energética también se había debilitado en gran medida. Además, el dominio de la espada celestial, que era invencible en Viento Azul, estaba casi completamente destruido. Solo quedaban unas pocas centenas de espadas de las innumerables que había habido originalmente. Lin Jie, que estaba en la parte trasera, quedó aturdido en su lugar. Esta era la primera vez que veía a Yunche revelando su mano después de separarse de él hace aproximadamente un año. Entendía perfectamente que la fuerza de Yunche, que había sido capaz de exterminar por sí solo a todo el clan del cielo quemado, debía haber alcanzado un nivel aterradoramente alto. Sin embargo, Lin Jie nunca había pensado que fuera tan terrorífico. En realidad había obligado a su abuelo a usar el dominio de la espada celestial y lo había destruido hasta tal punto. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca lo habría creído. Incluso en la villa de la espada celestial, nadie lo habría creído. Yunche miró a Ling Tianyi, que no había sufrido ningún daño, y su mirada se volvió suddenly seria. Por fuera, Ling Tianyi parecía tranquilo, pero por dentro su corazón estaba agitado como las olas en una mar tormenta. Para bloquear ese solo golpe de Yunche, su dominio de la espada celestial estaba a punto de derrumbarse por completo. Y hasta 40% de su energía había sido consumida. Bloqueó un solo ataque del enemigo y consumió 40% de su energía. Para él, esto era prácticamente impensable. Por lo tanto,
Al mismo tiempo, la intención de matar en su corazón aumentó explosivamente una vez más. Con la fuerza profunda en el reino profundo de la tierra, poseía un potencial de lucha tan aterrador y sumado a su tasa de crecimiento, cuando alcanzara el reino profundo del cielo, sería imposible que él mismo pudiera hacerle frente. En Viento Azul, no habría nadie más que pudiera oponérsele. Cualquiera que fuera el caso, ese día tenía que matarlo. Por su parte, Yun-che, que había abierto por la fuerza el purgatorio y había desatado por la fuerza destruir cielo exterminar tierra, su consumo de energía había superado el 80%. Sin embargo, no había guardado ninguna reserva. Había guardado un poco de energía para escapar. Demonio, muere. La aura energética de Yun-che se había debilitado en gran medida, y Lin Tianyi comprendió perfectamente que el golpe anterior de Yun-che era definitivamente una apuesta desesperada, y en ese momento no era más que una vela casi extinguida, sin casi ninguna fuerza restante. Con un rugido, las cientos de espadas que tenía detrás volaron, y luego se reunieron rápidamente, formando una espada celestial de oro de 30 metros de largo y 3 metros de ancho. Llevaba un filo inigualable que miraba hacia abajo al mundo, y volaba hacia Yun-che. Abuelo. Para. Antes de que Lin Jie pudiera salir de su sok, de repente vio esa aterradora espada celestial que venía de su abuelo. Su rostro se puso pálido en un instante, y voló hacia ella con todas sus fuerzas. Sin embargo, ¿cómo se podía comparar su velocidad con la de la espada celestial? Sus gritos no fueron tenidos en cuenta por Lin Tianyi, que en cambio aceleró la velocidad de la espada celestial, que cayó implacablemente. Jefe. Los ojos de Lin Jie se contrajeron y gritó con una voz ronca. Cualquiera que tuviera una cantidad mínima de energía profunda podría sentir claramente que la aura energética de Yun-che se había debilitado enormemente. En su estado actual, probablemente ni siquiera podría bloquear un solo golpe de espada ordinario de Lin Tianyi, mucho menos esta aterradora espada celestial. Y esta espada celestial era la verdadera existencia central del dominio de la espada celestial. Después de que las innumerables espadas desmenuzaran todos los ataques y defensas del oponente, al final se formaban una espada que cubría los cielos, propinando al oponente un golpe de desesperación. Aunque solo quedaba 10% del poder de esta espada celestial debido al derrumbamiento del dominio de la espada celestial, todavía era completamente suficiente para desintegrar por completo a Yun-che en su estado actual. De repente, hubo un cambio en la luz de arriba. Yun-che alzó la cabeza y vio la luz dorada que cubría los cielos y bloqueaba el sol. La aura inigualable que contenía la espada era tan fuerte que su cuerpo parecía estar siendo presionado por una roca de 10 toneladas y parecía que no podía moverse. Nube de sellado sol bloqueado. Con la espada celestial hundiéndose, Yun-che enderezó el cuerpo e instintivamente despegó la barrera defensiva que venía del dios malvado. ¡Boom! La espada celestial golpeó la pantalla de protección nube de sellado sol bloqueado. Innumerables rayos de espada que llenaban el cielo fueron liberados salvajemente, como si un sol dorado hubiera estallado en la superficie. La espada celestial avanzaba poco a poco, pero no podía romper esa capa de barrera del dios malvado. Solo podía empujar el cuerpo de Yun-che mientras éste se retiraba paso a paso. ¡Clink! ¡Clink! Apareció una grieta en la espada celestial y en la barrera del dios malvado al mismo tiempo. La grieta se extendió rápidamente, una abarcaba toda la espada y la otra, toda la barrera. ¡Ban! Al parecer al mismo tiempo, la barrera del dios malvado y la espada celestial estallaron por completo, convirtiéndose en fragmentos de energía que llenaban el cielo. El cuerpo de Yun-che fue impulsado a decenas de metros de distancia, y en el momento en que aterrizó, su cuerpo se iluminó con la sombra rota del dios estelar, evitando todas las consecuencias de la espada estallada. No un solo cabello de su cuerpo había resultado herido. Sin embargo, su aura energética se había debilitado una vez más. En el momento en que detuvo su cuerpo,
estaba jadeando con dificultad. Bajo la espada celestial, Yunche resultó completamente ileso. La sorpresa volvió a aparecer en el rostro de Lin Tianni. Sin embargo, su reacción fue increíblemente rápida. Con un movimiento de brazo, al instante, los fragmentos de energía estallaron otra vez desde la espada celestial y se convirtieron en varias decenas de rayos de espada dorados que, con chillidos que rasgaban el espacio, volaban hacia Yunche, que acababa de aterrizar. Yunche acababa de recibir la espada celestial y para esquivar las consecuencias, había usado la sombra roto del dios estelar. Actualmente, su energía estaba agotada, y antes de que pudiera poner en marcha alguna fuerza, los rayos de espada dorados parecían haberlo seguido. En el momento en que la punta de su pie tocó el suelo, los rayos de espada dorados ya estaban a menos de 1 metro de él, dejándolo sin posibilidad de esquivar. Sin embargo, con su físico de dios dragón, era básicamente imposible que los rayos de espada reunidos apresuradamente por el santo espada penetraran su cuerpo. A lo sumo, le dejarían docenas de heridas que no eran ni ligeras ni pesadas. Justo cuando apretó los dientes con fuerza, preparándose para recibir los rayos de espada con su cuerpo, una luz azul helada cayó repentinamente del cielo y el espacio circundante se condensó al instante. Cuando los rayos de espada voladores estaban a pocos centímetros de Yunche, de repente se detuvieron allí, y luego, muy rápidamente, su color cambió de dorado a un azul aún más profundo. Después, se hicieron añicos con un crujido de van, convirtiéndose en finos fragmentos azul hielo. Estos fragmentos azul hielo cayeron naturalmente, pero antes de que tocaran el suelo, ya habían desaparecido completamente en el aire. Esto es. Yunche levantó la cabeza apresuradamente y miró hacia el cielo. Las cejas de Lin Tianni se fruncieron mucho, soltando un gruñido. ¿Artes de la nube congelada? No. Espera. Podría ser. Ese color azul hielo diabólico y esa forma de aura misteriosa y fuerte que no pertenecía a las artes de la nube congelada hizo que Lin Tianni recordara algo de repente. En ese mismo instante, su expresión facial cambió repentinamente y se volvió apresuradamente a mirar hacia el cielo. A unos cientos de metros de altura en el cielo, flotaba una figura azul claro. Su apariencia, en ese momento, enmascaró todo el brillo entre el cielo y la tierra. En el momento en que la gente la vio, ya no pudieron apartar la mirada, como si hubieran visto a una diosa que había descendido de la corte celestial, que era oscura, misteriosa, fantástica y hermosa más allá de toda comparación. King Yue. Yunche murmuró en voz baja. En aquel entonces, cuando se dirigió a Asgard de la nube congelada, no la vio. No esperaba encontrarse con ella en una situación como esta. Y al no verla durante más de 1 año, los sentimientos que sentía por Xianyue habían experimentado un gran cambio. Seguía siendo una mujer con una belleza terrenal, pero un orgullo frío y una sensación misteriosa que no se podía describir con palabras se mezclaban ahora también. En los alrededores de su cuerpo, los espíritus de hielo seguían flotando. Sin embargo, eran completamente diferentes de antes. Los cristales condensados por el aire frío, que antes liberaban naturalmente los espíritus de hielo, eran hermosos y etéreos. Eran helados, pero agradables a la vista, pero aparte de tener buena apariencia, no tenían otros usos. Sin embargo, los espíritus de hielo que flotaban actualmente alrededor de Xianyue parecían estar vivos, como si cada uno de ellos tuviera una vida propia, espíritus de hielo y nieve que existían de forma independiente. Estos espíritus volaban y bailaban libremente, agrupándose cerca de su dueña, como si fueran las muchas estrellas que rodean la luna. Hada de la luna congelada. Xianyue. ¿Por qué está aquí? Y ella realmente congeló completamente el ataque de mi abuelo desde una distancia tan larga. Lin Jie levantó la cabeza, mirando atónito mientras lo decía, mientras que los sonidos de la discusión provenían de su entorno. Actualmente,
Todos en Viento Azul conocían la relación entre Xianyue y Yun-che. Su repentina aparición provocó que todos sus corazones se agitaran. Yun-che estaba mirando a Xianyue y Xianyue también lo estaba mirando a él. Los dos se habían encontrado de nuevo después de estar separados por los cielos, sus expresiones y sentimientos llevaban complicaciones difíciles de describir. Después de su matrimonio hace 3 años, esta fue su segunda reunión. En cada encuentro, siempre sentirían familiaridad y extrañeza. Él ya no era el Yun-che de la última vez, y ella tampoco era la Xianyue de entonces. Con el aumento de la fuerza, naturalmente, se acompañaría de un cambio o incluso una sublimación en el estado mental de uno. No podrían saber si lo que les importaba actualmente a cada uno de ellos, y lo que estaban buscando, era lo mismo que antes. Más aún, no sabrían si sus sentimientos, que se habían calentado ligeramente en el reino secreto de la cuenca celestial, se habían vuelto a enfriar de nuevo debido a esta separación de los cielos. Tal vez las respuestas que tenían en sus corazones eran simplemente una borrosidad. Lin Tianyi no continuó atacando a Yun-che. Levantó la cabeza, miró hacia Xianyue, a quien no sabía cuándo había aparecido, y dio un largo suspiro. El año pasado, escuché que una discípula absolutamente impresionante había aparecido en Asgard de la nube congelada. No solo su talento es asombroso, sino que también ha sido dotada con gran fortuna. A la edad de 17 años, ya estaba en el segundo nivel del Reino Profundo Emperador. Actualmente, en realidad ya está en el cuarto nivel del Reino Profundo Emperador. Recordando entonces, utilicé un lapso de un total de 15 años para saltar del segundo nivel al cuarto nivel del Reino Profundo Emperador, mientras que tú, solo usaste menos de 2 años. Parece que la era que me pertenece ya ha pasado por completo. Tus logros futuros son algo con lo que nunca podré comparar en mi vida. Xianyue habló suavemente. El mayor ha elogiado erróneamente, esta Junior no es digna. Antes, esta Junior lo ha ofendido al intervenir, ruego la indulgencia del mayor, y solo espero que el mayor deje ir a Yun-che. No es una persona traicionera y malvada. Lin Tianyi no tenía expresión. Dijo con un suspiro. ¿Deseas proteger a Yun-che? ¿Es ese tu deseo personal, o son las intenciones de Asgard de la nube congelada? Capítulo 360, Llamas de Fénix, fin congelado, 3. Xianyue respondió. Es mi deseo personal, y también la intención de la secta. Después de todo, él es mi esposo. Como su esposa, no puedo simplemente hacer la vista gorda. Él y mi secta se conocen bien, y también le ha hecho favores a mi secta. Nuestra maestra de Asgard esperaba que después de que el clan del cielo ardiente fuera aniquilado, el mayor definitivamente actuaría, por lo que le pidió a Indue que se asegurara de venir aquí y le pidiera al mayor que le concediera un poco de cara a nuestra secta. La maestra de Asgard promete que definitivamente visitará la Villa de la Espada Celestial para pagar su gratitud en una fecha futura. La sorpresa brilló en el rostro de Lin Tianyi. No había esperado que Asgard de la nube congelada realmente usara el nombre de la secta para salvar a Yun-che. Pero después de intercambiar golpes con Yun-che durante un tiempo, había sentido shock y miedo en su corazón varias veces, y ya había decidido que Yun-che absolutamente no podía ser perdonado, de lo contrario, los problemas futuros serían interminables. Naturalmente, no vería la cara del honorable Asgard como nada, pero los pecados de Yun-che son abrumadoramente atroces, y definitivamente no puede ser perdonado. Xianyue soltó un leve suspiro, y la cinta de nieve de la flor de fénix de hielo cayó del cielo, girando y bailando alrededor de su cuerpo de hielo. Dado que el mayor insiste en hacerlo, entonces perdone a esta Junior por su ofensa. Cuando la voz de Xianyue cayó, la cinta de nieve de la flor de fénix de hielo se balanceó de repente, lanzando una cadena de hielo de casi 100 metros de largo, mientras que su cuerpo también descendía, trayendo consigo un frío que atravesaba los huesos. Esa cadena de hielo revoloteó cerca, como si fuera una serpiente voladora de hielo. Con el reino de Lin Tianyi, aunque tal ataque fuera rápido y feroz, no era tan amenazante para él en absoluto.
pero al ver la cadena de hielo que se acercaba, su expresión vaciló una vez más. Justo cuando la cadena de hielo estaba a punto de envolver su cuerpo, su brazo se extendió y se elevó. Al instante, la luz dorada salió explosivamente de su cuerpo de repente, y la energía profunda de color dorado, así como la intención de espada sin forma, se inundaron. No blandió su espada, pero un mango de espada dorado apareció frente a él. Y el cuerpo de la espada era sorprendentemente su propio cuerpo. Con su cuerpo como espada, Ling Tianyi cortó hacia adelante. Sus ojos, que eran tan calmados como un pozo seco, emitían una luz incluso más dura y aguda que el rayo de la espada. El espacio se comprimía pulgada a pulgada en todas partes donde la punta de la espada llegaba, y una zanja cada vez más profunda se tallaba en el suelo por el impacto. Este tipo de fuerza de espada hizo que todos contuvieran la respiración. Solo sentían que aunque estaban a varios kilómetros de distancia, sus cuerpos aún se sentían como si estuvieran a punto de ser pulverizados por la presión de esa aterradora fuerza de espada. El terror del Santo Espada había superado completamente su alcance de comprensión. ¿Podría Xianyue siquiera defenderse de un ataque de espada como ese? Acompañando una cadena de ruidos de ruptura, la cadena de hielo de Xianyue fue completamente destruida, convirtiéndose en hielo destrozado que se dispersó por todo el cielo. Enfrentando el rayo de espada dorado del Santo de la Espada, el rostro blanco como la nieve de Xianyue estaba completamente tranquilo. La luz azul emergió abruptamente de todo su cuerpo, y decenas de miles de espíritus de hielo salieron repentinamente de su cuerpo, tejiendo un enorme tramo de una pantalla de luz de color azul hielo, sellando el rayo de espada que se dirigía hacia ella junto con Ling Tianyi dentro de él. Es vos. La energía del hielo y la intención de la espada irrumpieron simultáneamente mientras la luz dorada y la azul chocaban y se entrelazaban caóticamente, destruyéndose mutuamente. El aire fue violentamente empujado hacia un lado, y las caóticas corrientes de aire arrastraron olas tras olas de tormentas desenfrenadas. Al principio, el rayo de espada dorado tenía una inmensa ventaja, destrozando los espíritus de hielo azules por trozos, pero justo después, la velocidad a la que el rayo de espada atacó se hizo cada vez más lenta, y más rayos de espada incluso fueron congelados y destrozados directamente. ¡Bam! La profunda fuerza de los dos surgió al mismo tiempo, y luego se retiraron simultáneamente más de 100 metros. El suelo debajo de ellos se había hundido profundamente de una manera exagerada. Los cristales de hielo destrozados que cubrían el cielo cayeron rápidamente, cubriendo el suelo hundido con una gruesa capa de hielo. La cabeza, los hombros e incluso la espada de Ling Tianyi estaban cubiertos con una capa de gruesa escarcha, y en realidad parecía estar en un estado un poco lamentable. Con un cambio de su energía profunda, todos los cristales de hielo fueron despedazados. Cuando volvió a mirar hacia Xianyue, la expresión de sus ojos volvió a ser completamente diferente a la anterior. La expresión de su rostro, más aún, no ocultaba la sorpresa y la exclamación de elogio que provenían de lo más profundo de su corazón. Así que realmente no es el arte de la nube congelada. Podría ser que ya hayas cultivado el arte divino del fin congelado. En el momento en que se pronunció arte divino del fin congelado, todos los presentes estaban perdidos. Sin embargo, el cuerpo de Ling Jie se estremeció y reveló una expresión extremadamente impactada. Todos sabían que el arte profundo central de Asgard de la nube congelada era el arte de la nube congelada. Pero muy pocos saben que Asgard de la nube congelada también tenía una serie de artes profundas que superaban en poder al arte de la nube congelada, el arte divino del fin congelado. Como heredero de la línea de sangre del maestro de la Villa de la Espada Celestial, Ling Jie conocía muy bien un secreto. Su antepasado de hace 1000 años, que también fue el fundador de la Villa de la Espada Celestial, había perdido ante una persona dentro del Imperio del Viento Azul antes, y también solo había perdido ante una persona. Esa era precisamente la fundadora de Asgard de la nube congelada, Mu Binyun.
En aquel entonces, el cultivo del fundador de la espada celestial estaba en el 8º nivel del reino profundo del emperador y su arte divino de la espada celestial había alcanzado el pináculo de la perfección. Mu Bingyun solo estaba en el 6º nivel del reino profundo del emperador, 2 niveles más bajo que él. Sin embargo, entre las 3 batallas entre él y Mu Bingyun, había perdido todas ellas bajo su arte divino del fin congelado. Según los registros dejados por el fundador de la espada celestial, el arte divino del fin congelado era un arte profundo incomparable que superaba al arte divino de la espada celestial, e incluso no era inferior al nivel de los reinos sagrados. Cultivar el arte de la nube congelada hasta el extremo podría congelar todos los objetos, e incluso congelar la fuerza profunda y la energía profunda. Pero el arte divino del fin congelado de Mu Bingyun incluso podía congelar su intención de espada, su corazón de espada e incluso su corazón y alma. Solo que, para cultivar el arte divino del fin congelado, no solo se necesitaría el arte de la nube congelada como base, sino que también se necesitaría una capacidad de comprensión extremadamente alta. Sin embargo, después de que Mu Bingyun estableciera Asgard de la nube congelada, 1000 años después, nadie había cultivado con éxito el arte divino del fin congelado de principio a fin. Este poderoso arte profundo que fue aclamado por el fundador de la espada celestial por superar al arte divino de la espada celestial, también se había ido olvidando gradualmente en el transcurso de 1000 años, y solo las otras 3 sectas principales tenían registros de él. Enfrentando la mirada de exclamación de Lin Tianmi, Xia Yingyue no habló. Pero su silencio fue un reconocimiento tácito. El arte divino del fin congelado apareciendo en el mundo una vez más, agitó infinitamente el corazón de Lin Tianmi. Dijo con un suspiro. No esperaba poder presenciar personalmente el legendario arte divino del fin congelado. Con una sucesora como tú, Asgard de la nube congelada seguramente se levantará en gloria. Si pudieras usar el arte divino del fin congelado a la perfección, alcanzando el legendario reino de congelar la intención de espada y el alma, tal vez yo no sería tu oponente ni siquiera hoy. Sin embargo, es evidente que acabas de alcanzar el nivel fundamental. Es imposible que la tú actual sea mi oponente. Deberías retirarte. El cuerpo de Lin Tianmi se abalanzó hacia afuera, la espada verde en su mano cortó rápidamente. Instantáneamente, la fuerza de la espada se elevó en el aire, tragándose todo lo que estaba debajo de los cielos. El rayo de espada dorado que oscurecía el sol cortó el espacio y también pareció dividir el cielo por la mitad. Bajo la fuerza imponente de esta espada, la multitud realmente tuvo la sensación de que incluso los cielos y la tierra estaban a punto de ser cortados. La cinta de la flor de nieve del fénix de hielo tembló ligeramente y emitió un gemido como si no pudiera soportar la pesada carga. Incluso el aleteo de los espíritus de hielo había comenzado a ralentizarse. La expresión de Xia Yingyue siguió siendo la misma, como una escultura de hielo y nieve que no se derretiría en 10.000 años. Al abrir ampliamente sus brazos, su tez se volvió repentinamente completamente blanca como la nieve, e incluso su largo cabello ondeante se había convertido instantáneamente en azul claro como el de los cristales de hielo. Un loto de hielo helado pero glamoroso floreció extravagantemente frente a su cuerpo. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. El loto de hielo floreciente y el golpe de la espada que dividía el cielo del santo de la espada chocaron ferozmente, y la luz dorada y azul se entrelazó caóticamente una vez más, pero el punto muerto solo duró 10 respiraciones. La luz del rayo de espada dorada se volvió repentinamente cada vez más poderosa, suprimiendo y engullendo violentamente la luz azul hielo. Tal como dijo Lin Tianmi, aunque Xia Yingyue había cultivado con éxito el arte divino del fin congelado, solo había aprendido los rudimentos. Después de todo, desde que estudió hasta que cultivó, apenas había pasado medio año en total. En tan poco tiempo, incluso si su capacidad de comprensión era extremadamente grande, solo podía cultivar el arte divino del fin congelado hasta la tercera etapa.
Además, con los 100 años de cultivo de Lin Tianni, su energía profunda era incomparablemente rica y espesa, superando con creces a Xianyue. Ser capaz de formar un punto muerto con Lin Tianni ya era una hazaña lo suficientemente grande como para mirar al mundo con orgullo. ¡Ban! El loto delfín congelado explotó por completo y el cuerpo de Xianyue fue lanzado lejos. Formando una espada con su cuerpo, Lin Tianni bajó la espada. Xianyue lo atacaba sin dudarlo en absoluto, lo que demostraba claramente que estaba decidida a salvar a Yun Che. Entonces, si quería matar a Yun Che, primero tenía que hacer que Xianyue perdiera la capacidad de luchar. El rayo de espada dorado atravesó más de la mitad de la energía profunda protectora de Xianyue en un abrir y cerrar de ojos, como si atravesara un bambú. Y en este momento, una oleada de tormenta extremadamente feroz lo inundó repentinamente desde atrás. ¿Me tratas como si no existiera? Todo el cuerpo de Yun Che ardía con llamas de fénix. El cabello negro de su cabeza colgaba descontroladamente, como un demonio furioso, sus ojos eran rojos como la sangre. Su rostro vicioso, así como el aterrador poder que balanceaba Dragonfold, hicieron que incluso el corazón del santo de la espada se detuviera por un momento. Su cuerpo giró con la mayor rapidez, y el rayo de espada se retractó de la dirección de Xianyue, encontrándose con Dragonfold con toda su fuerza. ¡Boom! Espada pesada contra la espada verde, sin ningún truco elegante en absoluto. Un ruido aterrador explotó entre Yun Che y Lin Tianni. La tormenta de energía profunda provocó directamente que el suelo se hundiera profundamente, mientras la arena y la piedra oscurecían el cielo. El terror de la imponente fuerza no era en absoluto inferior a un rugido del mar. Los ataques de choque directo de cerca eran precisamente la mayor ventaja de la espada pesada. Bajo la fuerza explosiva de Dragonfold, incluso todo el cuerpo del santo de la espada se estremeció mucho, y su brazo derecho se adormeció instantáneamente. La mirada de Yun Che era viciosa, las venas de ambos brazos se hincharon, y con un grito bajo, la segunda ola de fuerza salió de su cuerpo y estalló una vez más. ¡Boom! Como si hubiera sido arrastrado por una tormenta, Lin Tianni fue lanzado lejos, y solo pudo estabilizar su postura en el aire después de ser enviado más de 150 metros hacia afuera. El cuerpo de Yun Che cayó rápidamente hacia atrás y se tambaleó al aterrizar. Rápidamente caminó hacia el lado de Xianyue, su mirada cayó sobre su cuerpo delgado y tierno mientras preguntaba. Qingyue, ¿estás bien? ¿Por qué no te fuiste antes? Los encantadores ojos de Xianyue estaban desprovistos de expresión, su voz suave pero gélida. Ha pasado tanto tiempo desde que nos vimos y cuando finalmente nos encontramos, ¿tu primera frase es que me vaya? Yun Che tenía una expresión de estar desconsolado. ¿No es el papel de esposa que estás jugando un poco despiadado? La mirada de Xianyue cayó sobre su rostro, se detuvo un poco, luego se fue silenciosamente. Ella dijo en voz baja. El poder del Santo Espadachín Senior no es algo que yo pueda igualar. En breve, haré todo lo posible para retrasarlo por 30 respiraciones de tiempo. Tú debes huir con todas tus fuerzas. La situación actual no es algo que tú. La razón por la que no me fui no fue porque fuera arrogante, sino porque simplemente no puede matarme. Yun Che interrumpió sus palabras. Sus pasos se movieron hacia adelante y se paró al lado de Xianyue. Apretó su mano contra su pecho y dijo con voz baja. Desde que me atreví a aparecer ante él, entonces naturalmente tenía la confianza de no ser asesinado por él. Originalmente había decidido que después de enfrentarme a él por un rato huiría lejos, pero ahora he cambiado de opinión. En el pecho de Yun Che, 3 bolas de llamas de color escarlata que venían de quién sabe dónde de repente comenzaron a arder. Yun Che entrecerró los ojos. Aunque Lin Tianni es extremadamente fuerte, nuestro nivel actual de poder tampoco es la diferencia entre la nube y el barro en comparación con él. Al intercambiar golpes con él antes, ya había sido agotado por la fuerza del 40% de su fuerza. Si unimos fuerzas, puede que no sea imposible derrotarlo.
Voz. Las llamas se elevaron sobre el cuerpo de Yunche cuando las 3 gotas de sangre de Fénix comenzaron a arder locamente. Su aura, que había sido en gran medida debilitada, también aumentó bruscamente en este momento. Inicialmente, había planeado huir usando el poder intercambiado al quemar la sangre de Fénix como precio, pero la aparición de Xianyue lo hizo cambiar de planes. Él hará añicos sin piedad a este santo espadachín, cuya existencia era como el juez, bajo los ojos de todos dentro de esta ciudad imperial. Y hacerlo pagar el precio que tuvo que pagar. Capítulo 361. Doble dominio. ¿Qué? El cambio repentino de Yunche hizo que el interior del corazón de Ling Tianyi se estremeciera inmensamente, porque su aura, que originalmente era débil hasta el punto de ser menos del 10% de su fuerza normal, en realidad había aumentado bruscamente de repente cuando las llamas estallaron, alcanzando instantáneamente su condición antes de la pelea. No, incluso superando su condición anterior. La amplitud de la experiencia de Ling Tianyi en el camino de cultivar lo profundo podría decirse que no tiene comparación con nadie. Sin embargo, en Yunche, las anomalías que no pudo comprender continuamente aparecieron una tras otra. Esta fue la segunda vez que Yunche quemó directamente la sangre del Fénix. Esto lo haría sobrecargar directamente todo el poder dentro de estas 3 gotas de sangre de Fénix, y el precio era que no podría usar las llamas de Fénix nuevamente durante los próximos 2 o 3 meses. Mientras apretaba fuertemente ambos puños, 2 bolas distintas de llamas escarlata ardían en sus ojos. King Yue, el poder en mi cuerpo puede durar como máximo 20 respiraciones de tiempo. Necesito pedir ayuda a tu dominio de nube congelada. Debo hacer que enfrente una miserable derrota ante mí, dentro de 20 respiraciones de tiempo. Hacer que el santo espadachín enfrente una miserable derrota dentro de 20 respiraciones de tiempo solo podría considerarse una broma extremadamente divertida para los oídos de cualquiera. La mirada de Xianyue se onduló ligeramente, y justo cuando estaba a punto de decir algo, Yunche ya se había abalanzado hacia los cielos con un fuerte rugido. La falla del dragón lanzó varios golpes de llamas de Fénix, provocando aullidos de dragones y gritos de Fénix que sacudieron los cielos. Xianyue suspiró levemente en su corazón, sin más palabras, voló hacia arriba mientras la cinta de flor de nieve del Fénix de hielo sacudía abrumadoras auroras de hielo. Llamas de Fénix y final congelado, uno a la izquierda, otro a la derecha, simultáneamente dispararon hacia Ling Tianyi. Era como si el cuerpo de Ling Tianyi fuera instantáneamente medio arrojado a la lava y medio al purgatorio de hielo. Con un movimiento de su espada verde, barrió una inmensamente vasta energía de espada, cortando las llamas de Fénix y el final congelado al mismo tiempo. Yunche y Xianyue también se acercaron a su frente en este momento. King Yue. Yunche emitió un grito bajo desde su boca. Varias decenas de cadenas de hielo se condensaron de la nada, sellando todas las rutas de escape alrededor de Ling Tianyi. El cabello de hielo de Xianyue revoloteó mientras una luz azul explotaba en todo su cuerpo. Decenas de miles de espíritus de hielo se dispersaron, y los 300 metros de área circundante se transformaron instantáneamente en un mundo azul hielo. Dominio de nube congelada. Abierto. El aire de repente se volvió helador, y los movimientos del santo espadachín instantáneamente parecieron detenerse ya que la fuerza de su espada también se había debilitado en gran medida. Sin embargo, aunque el dominio de nube congelada era suficiente para causar obstáculos al santo espadachín, no era suficiente para amenazarlo. Ling Tianyi barrió la espada verde hacia arriba con una expresión indiferente. Cuando sonó un ruido de que se perforaba el aire, surgió una fisura extremadamente larga en el dominio azul hielo. Las artes divinas de la espada celestial pueden cortar fácilmente a través de varios tipos de dominio. A menos que me reprimas en términos de fuerza profunda, usar dominios ante mí sería completamente inútil y solo acelerará el gasto de tu energía profunda. Ling Tianyi habló en un tono indiferente. Justo cuando su voz cayó, de repente sintió un aura extremadamente excéntrica.
Los movimientos de su mano se detuvieron mientras se volvía bruscamente y miraba hacia Yun-che. Actualmente, los ojos de Yun-che emitían un impactante toque de una fantasiosa luz de color azul. Detrás de él, una imagen de color azul flotaba e iba a la deriva. Esa sombra rugió hacia los cielos con los colmillos descubiertos y las garras extendidas, pareciendo majestuosa e imponente. Aunque era indistinta y brumosa, desataba un aire orgulloso que miraba por encima de todo el mundo. Era en realidad una silueta de dragón de color azul. Un imponente y dominante rugido de dragón descendió de los cielos, sacudiendo el alma mientras viajaba por el mundo. 3 pies por encima de la cabeza de Yun-che había un par de ojos de color azul cegadores como las estrellas y tan profundos como los cielos, que se abrieron de repente. Al ver esa pareja de ojos color azul celeste, todo el cuerpo de Lin Tianyi se puso rígido. Toda su persona se congeló allí, con solo sus pupilas expandiéndose hasta casi llenar el iris. La luz circundante se oscureció hasta volverse negra como la tinta. Parecía haber oído cientos de miles de truenos retumbando, y también parecía haber oído el rugido de dragones que hacían temblar la tierra y el cielo de miedo. Su cerebro estaba en completo caos, olvidó dónde estaba y también olvidó qué estaba haciendo. Gradualmente, ante sus ojos, comenzaron a emerger escenas tras escenas de imágenes de pesadilla. Se vio a sí mismo siendo derrotado por Yun-che, luego paralizado de toda fuerza profunda con todos los meridianos de todo su cuerpo cortados y todos sus huesos rotos. Convirtiéndose en un inválido incluso más bajo que un mendigo que ni siquiera podía morir si lo deseaba de un santo de la espada que se alzaba orgullosamente sobre el mundo. Después de eso, debido a que lo perseguía, Yun-che desató su ira sobre toda la villa de la espada celestial, matando a todos sus descendientes, torturando hasta la muerte a todos los discípulos de la villa de la espada celestial, y las discípulas de la villa de la espada celestial que tenían buena apariencia fueron todas violadas por él. Todas las espadas de la terraza de administración de espadas fueron destruidas por él, y toda la villa de la espada celestial estalló en llamas. La villa de la espada celestial en la cima de Blue Wen fue convertida en el infierno más miserable de la tierra por él. Y él, como un inválido, solo pudo observar todo esto con los ojos abiertos bajo una desesperación sin fin. En este momento, Yun-che apareció ante su vista, le estaba sonriendo horriblemente. Justo después, Yun-che de repente voló, llegó a los cielos altos y se transformó en un enorme dragón. Un dragón incomparablemente gigantesco que cruzó incluso los límites del cielo. Su cuerpo tenía decenas de miles de metros de largo, y solo la cabeza del dragón era tan grande como una montaña. Un aire aterradoramente imponente tan enorme que era indescriptible presionó abrumadoramente. Bajo este enorme aire imponente, sintió como si fuera tan insignificante como un grano de arena entre el cielo y la tierra. Todo el cuerpo de Lin Tianyi comenzó a temblar como si sufriera un resfriado. Como santo de la espada, era la primera vez en su vida que temía a otro, además, era una clase de miedo que estaba profundamente grabado en su alma y que no podía borrarse por el resto de su vida. Bajo esta clase de miedo, sus miembros se volvieron flácidos mientras todo su cuerpo temblaba. En realidad, tuvo el impulso de arrodillarse ante él y suplicar clemencia. El dominio del alma del dragón no era un poder que perteneciera a este plano de existencia, por lo que incluso si fuera Lin Tianyi, simplemente no podía resistirlo en absoluto. La energía profunda en todo el cuerpo de Lin Tianyi se debilitó extremadamente rápido. Sus pupilas se contrajeron y todo su cuerpo claramente temblaba agudamente. Sin embargo, el dominio del alma del dragón solo podía mantenerse durante unos 5 alientos de tiempo incluso cuando Yun-che estaba en perfecto estado, y con el estado actual de Yun-che, 3 alientos de tiempo ya era el límite. Pero 3 cortos alientos de tiempo ya fueron suficientes para enviar a Lin Tianyi al abismo de las pesadillas. 3 alientos después, el dominio del alma del dragón desapareció.
La fuerza mental de Lin Tianyi seguía siendo incomparablemente fuerte. En casi un instante, la claridad ya había vuelto a sus ojos. Pero la falla del dragón de Yunche ya estaba a menos de un pie de su pecho, mientras su cuerpo también estaba completamente congelado por el dominio de la nube congelada dentro de estos 3 alientos de tiempo, incapaz de moverse en absoluto. Bajo el doble dominio, el espíritu, la fuerza y la defensa de Lin Tianyi se habían derrumbado. Luna cayendo, estrella hundida. ¡Boom! El feroz golpe de espada golpeó fuertemente el pecho de Lin Tianyi. Con un ruido fuerte, las capas de hielo en el pecho de Lin Tianyi instantáneamente explotaron cuando toda su persona salió volando como una bala de cañón. Con la tremenda fuerza profunda de Lin Tianyi, incluso si terminara mal para él, ser golpeado directamente por el golpe de espada de Yunche no le causaría una lesión grave. Pero bajo el dominio del alma del dragón, su espíritu y su fuerza profunda colapsaron por completo, y esa capa de energía profunda protectora no llegó ni al 30% de lo habitual. Aunque canalizó su energía profunda con el límite más rápido de su velocidad, bajo la congelación continua del dominio de la nube congelada, todo su cuerpo estaba rígido y entumecido, e incluso la canalización de energía profunda se volvió incomparablemente lenta. La luna cayendo, estrella hundida de Yunche golpeó directamente sus entrañas lejos de sus posiciones iniciales. Danza empírea del Fénix. Las llamas del Fénix ardían ferozmente en el cuerpo de Yunche y las alas del Fénix aparecieron ligeramente detrás de su espalda. Toda su persona levantó un golpe de luz color escarlata en el cielo, alcanzando instantáneamente a Lin Tianyi, que volaba hacia atrás, y la falla del dragón golpeó violentamente hacia abajo. ¡Boom! 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 La pesada espada golpeó el cuerpo de Lin Tianyi en una combinación de cadena, con cada golpe más pesado que el anterior. Cada golpe que cayó había provocado un estruendo que sacudió los cielos y la tierra. Toda la multitud circundante quedó atónita. Incluso si lo hubieran presenciado con sus propios ojos y lo hubieran oído con sus propios oídos, todavía no podían creer que tal poder fuera desatado por una espada. Este tipo de sonido y poder era como el trueno profundo de los 9 cielos sacudiendo la tierra. Se podía imaginar qué poder tan aterrador se escondía dentro de cada golpe de espada. Bajo la congelación continua del dominio de la nube congelada y la consecutiva destrucción de la falla del dragón, ni siquiera hablar de darse la vuelta y contraatacar, incluso la última de la energía profunda que lo sostenía se acercaba gradualmente al colapso. La fuerza que Yunche liberó locamente también se estaba agotando poco a poco. Respirando hondo, miró a Lin Tianyi, que ya estaba completamente cubierto de sangre con ambos brazos rotos. Levantó la falla del dragón en alto mientras una aullante imagen del lobo del cielo emergía detrás de él. Golpe del lobo del cielo. Jefe. Justo cuando el golpe del lobo del cielo estaba a punto de ser golpeado hacia abajo, el grito ronco de Lin Jie llegó débilmente a sus oídos. Sus acciones se estancaron ligeramente e instantáneamente retractó el 60% del poder del golpe del lobo del cielo. ¡Bam! La imagen del lobo azul aplastó el pecho de Lin Tianyi y una bola de sangre explotó salvajemente desde su pecho. Al ver esa flor de sangre floreciendo, las manos de Yunche que sostenían la espada lentamente se dejaron caer mientras una ola de pesadez irresistible asaltaba su cerebro. Dejó escapar un largo aliento y todo su cuerpo cayó sin fuerzas. El dominio de la nube congelada desapareció. Mientras una sombra tenue barría, Yunche que caía ya estaba ligeramente sostenido por Xianyue usando su palma, luego lentamente aterrizó en el suelo. En el otro lado, Lin Tianyi también cayó pesadamente al suelo. Lin Jie soltó un fuerte grito y corrió rápidamente, arrodillándose a medias a su lado. Este lugar estaba dentro de la ciudad Imperial Blue Wen, por lo que la multitud ya era increíblemente densa desde el principio. Los que fueron atraídos aquí hace mucho tiempo superaron los 100.000.
Sin embargo, en este momento, una multitud tan enorme de personas estaba completamente en silencio. Cada persona miraba distraídamente esa extensión de tierra completamente destruida y casi había perdido la capacidad de pensar. Santo de la Espada, el número uno incomparable dentro de Blue Wind, en realidad, perdió. Cualquiera podía decir que después de esas docenas consecutivas de golpes de Yun Che, Lin Tianyi claramente había recibido lesiones incomparablemente graves. Especialmente ese último ataque, su pecho había estallado por completo, y quizás, incluso los órganos internos ya estaban completamente destruidos. Este joven que solo se había hecho famoso hace 2 años, en 2 cortos años, creció a una velocidad inimaginable y estableció una leyenda tras otra. Campeón del torneo de clasificación Blue Wind. Chocando con el saludo nupcial del joven maestro del clan Cielo Ardiente. Masacrando al clan Cielo Ardiente hasta la aniquilación. Hoy, en realidad había herido gravemente a Lin Tianyi. Derrotar a este número uno de Blue Wind, evidentemente significaba que ya estaba lo suficientemente calificado para reemplazar a Lin Tianyi y convertirse en el nuevo número uno de Blue Wind. Y este año, solo tenía 19 años. ¿Cómo te sientes? Xia Yue apoyó a Yun Che, solo sintiendo que su cuerpo estaba completamente flácido, con apenas un solo fragmento de fuerza restante. Todo el poder con el que Yun Che había explotado de repente provenía de las llamas del Fénix. En este momento, sus llamas del Fénix se habían extinguido por completo, y las 3 gotas de sangre de Fénix que consumieron todo su poder también se habían hundido en un estado de silencio que duraría 2 o 3 meses, por lo tanto, su cuerpo ahora estaba completamente agotado de fuerza también. Además, junto con la apertura del dominio del alma antes, su conciencia también se volvió completamente somnolienta. Se podría decir sin la menor exageración que el Yun Che actual incluso podría ser asesinado por cualquier practicante profundo aleatorio en el reino profundo elemental. Estoy bien, solo un poco cansado. Calmando su aura, Yun Che habló mientras respiraba con dificultad. Una fuerza opuesta celestial como el dominio del alma del dragón suprimió por completo todo en términos de nivel y ley natural, permitiéndole crear a la fuerza tal resultado cuando se enfrentaba al santo de la espada que originalmente era imposible de vencer. El estado de las lesiones de Lin Tianyi era extremadamente grave y apenas logró ponerse de pie después de ser apoyado por Lin Jie. Después de que él saltó a la fama, esta fue la única vez que había perdido, y en realidad había perdido ante un joven cuya fuerza era mucho más débil que la suya. En comparación con las heridas en su cuerpo, el impacto en su espíritu fue mucho, mucho más pesado. Además, dentro de su alma, incluso un demonio interno que era para siempre imposible de borrar se había plantado dentro de su corazón debido a ese aterrador dominio del alma del dragón.